Adelante, mi hermano. Sean todos bienvenidos. Adelante, Pastor Carlos Vilches, le Ok. escuchamos. Cuando usted quiera comenzar. Muy buenas tardes, mis estimados hermanos. Ok, pastor, muchas gracias con todos, muchas gracias. Gracias, pastor, una vez más contento de estar con ustedes. Mi voz porque me gripe, así que por favor discúlpenme. Sí quiero empezar preguntando cómo vienen este espacio, cuál es su perspectiva, cómo están llegando a este espacio, contentos, alegres, distraídos, estresados, cómo están llegando. A ver, una opinión, aunque sea, por favor. A ver, Bendiciones. por favor, una Buenas opinión, tardes. cómo están llegando a este espacio. Está muy bueno. Yo estoy tranquila, estoy aquí esperando que empiece la Mi clase hermana Ana, buenas con toda la tardes. disposición. Ajá. Ana Rodríguez Ramírez. Ok, mi hermana Ana Rodríguez, con toda la disposición. Eso es muy bueno, mi hermana Ana. Eso es muy bueno, con toda la disposición para poder aprender la palabra de Dios. Entonces empezamos con la clase del día de hoy. Y seguimos con el curso de exégesis. Ahora pasamos al contexto literario en el proceso del exégesis. El contexto literario. Ya sabemos que nuestro objetivo es tener un acercamiento responsable en el estudio de la palabra de Dios a través de las herramientas que nos brinda el exégesis. La perícopa o el texto que estoy trabajando es análisis del contexto literario. ¿Qué tiene, a ver, cuando hablamos del contexto literario, ¿de qué creen que estamos hablando? A ver. Del contexto literario viene siendo investigar en dónde se escribió, en qué tiempo, sí, en qué tiempo, fecha, el destinatario para quién se escribió. Y los propósitos. ¿Me escuchan, mis hermanos? Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. A ver, por favor, ¿me confirman si me escuchan? Uy, Pastor, sí, mire que no sé, yo no se logro cortó, creo que tu entender conexión es- lo que hablan. No sé si sea solo yo o sea general, pero la hermana Anita sí la logré entender. Ah, Más, Carlos, si quiere usted cerrar su cámara, porque creo que su internet nos está ahorita a ver, defraudando un por poquito. favor, me confirman si... Ya.
Ahí me logran escuchar, me logran entender. ¿Me logran No, entender, escuchar, hermanos? no, no se entiende porque se cortan las palabras, como en un eco metálico, sí, así se escucha. ¿Me logran entender, escuchar, queridos hermanos? ¿Se corta? No, no se escucha bien, se entrecortan las palabras. A ver, voy a tratar de buscar línea, disculpen, por favor. ¿Me escuchan ahí? Ahí. Sí, ahí está mejor. Sí, sí escuchamos. Sí, una idea sería, creo que lo perdimos, ¿verdad? Sí, de repente. Gracias, pastor, adelante. Ok. Bueno, vamos a empezar con el análisis del contexto literario. ¿Me confirman, por favor? Todo correcto, ¿no? Hermanos, Sí se escucha. para poder avanzar. ¿En qué piensan cuando hablamos de contexto literario? ¿Alguna opinión, por favor? ¿Se refiere a lo que dice tal cual como está escrito? Sí, muy bien, mi hermana. Es el contexto donde está escrito. Claro, todo texto se da dentro de un contexto. Cuando decimos que alguien nos cita fuera de contexto, estamos diciendo, oye, tú estás sacando las palabras fuera, no estás queriendo decir lo que yo intenté decir, ¿no? Valga la redundancia. Estás sacándome fuera de contexto. Y muchas veces pasa esto con la Biblia, que cogemos un pedacito y hacemos decir a la Biblia lo que la Biblia nunca quiso decir. Hablado, por eso hay una frase que dice, un texto fuera de contexto es un pretexto, porque usamos ese texto como pretexto para afirmar doctrinas, pensamientos, herejías, ¿no? Y por eso hablamos. Ya, cuando hablamos de contexto literario, hablamos de que todo texto tiene un antes y un después, o tiene una continuidad dentro de todo el libro. O sea, el texto el texto no está aislado del libro, está dentro de un contexto. El autor lo puso lo puso en un lugar porque quería decir algo. Y como sabemos, estoy yo analizando la parábola del buen samaritano. El Evangelio de Lucas tiene esta estructura. Tiene un prólogo que va del versículo 1 al 4. Tenemos los relatos del nacimiento, tanto de Jesús como de Juan el Bautista. Tenemos la preparación para el ministerio público de Jesús. Tenemos el ministerio público de Jesús en Galilea. Y tenemos el camino cuando Jesús sube a Jerusalén para consumar su ministerio. Tenemos la predicación en Jerusalén, tenemos la pasión y resurrección de Jesús. Esa es la estructura del Evangelio de Lucas. Y el texto de la parábola del buen samaritano se encuentra dentro del camino de Jerusalén, que va del capítulo 9:51 al
capítulo 19, 27. O sea, esa es la parte más larga del Evangelio. Y la parábola del buen samaritano está dentro de ese texto, o sea, está dentro de esa parte del texto. ¿Hasta aquí todo claro? Hablen porque quiero saber si están ahí, si estoy conectado, porque estoy inseguro, por favor. Sí, hermano. Ok, ok, me gusta cuando me dicen si estoy ahí porque sé que ya me da más confianza porque sé que no estoy hablando al aire. Entonces, esa es la estructura del Evangelio de Lucas. Ojo, que cuando un escritor escribe o cuando alguien escribe, trata de hilar el pensamiento, hila el pensamiento. Y entonces, dentro de la estructura del Evangelio de Lucas, tenemos el camino a Jerusalén. Esa es la parte más larga del Evangelio. Esa es la estructura normal. Ahorita le voy a presentar una estructura concéntrica del Evangelio. Miren, esta es una estructura concéntrica, la parte amarilla. Hay un prólogo, la parte A, que es la venida del Mesías, que va del 1.5 al 2.52, y en la parte de abajo tenemos la partida del Mesías, en el A. Luego viene la parte C, que es la predicación en Galilea. Y en la parte de abajo, la parte B, que es la la preparación para la misión de Jesús, la parte B, y la parte B de la parte de abajo, la parte de abajo es la pasión y resurrección. Luego viene la parte C, que es la predicación en Galilea, y la parte C de abajo es la predicación en Jerusalén. Y viene la parte central, que es la enseñanza a sus discípulos hacia el camino de Jerusalén. Entonces, esa es la parte central del Evangelio. Ahí encontramos, es la parte más larga. Y ahí encontramos las enseñanzas de Jesús que le da a sus discípulos. Que le da a los discípulos. Es la enseñanza, la parte principal. Jesús instruye. Cuando va camino a Jerusalén, instruye a sus discípulos. O sea, el camino a Jerusalén, la subida a Jerusalén, es la enseñanza al discipulado. En el camino a Jerusalén, Jesús nos enseña el discipulado. Nos enseña qué significa ser discípulo. Y empieza con la oposición de los samaritanos. Cuando Jesús manda a sus discípulos para que lo reciban, los samaritanos lo rechazan, no lo quieren recibir. ¿Y qué dicen sus discípulos? Señor, hagamos caer fuego del cielo. Hagamos caer fuego del cielo. Entonces, con la parábola del buen samaritano, Jesús los desafía. Los desafía. Porque mire, los samaritanos no quisieron recibir a Jesús. ¿Y qué dicen los discípulos? Señor, hay que hacer caer fuego del cielo para consumirlos. Pero con la parábola del buen samaritano, Jesús los desafía. Aquel que te rechaza, hay que amarlo. O sea, a ese rechazo, Jesús contrapone una parábola donde hay que ayudar al prójimo. Ahí está el costo del discipulado. ¿Qué es lo que cuesta seguir a Jesús? Jesús dice, el que no es digno de dejar, el que no puede dejar padre, madre por mi causa, no es digno de ser mi discípulo. O sea, ser discípulo de Jesús cuesta. Ser discípulo de Jesús no es nada fácil. Ahí encontramos la misión de los 70. Jesús los envía a predicar, a llevar las buenas nuevas del reino. Ahí encontramos la parábola que estoy analizando. Ahí también encontramos cómo se recibe verdaderamente a Jesús. Y tenemos la historia de Marta y María, que se ponen a escuchar. A Jesús se recibe escuchándole sus enseñanzas, no rechazándole. Tenemos cuando Jesús les enseña a orar a sus discípulos. También tenemos ahí
la oposición a Jesús, tanto por el pueblo, por la multitud, como por los fariseos. Tenemos el discipulado y la preparación, que tiene dos énfasis. Uno, no busques la riqueza. Tienes que contentarte con lo que tienes y ser generoso con los pobres. Luego, dice que hay que estar vigilantes porque el reino de Dios se acerca. O sea, esa parte del evangelio tiene que ver con el discipulado. Tiene que ver con la instrucción al discípulo. O sea, el camino a Jerusalén significa aprendizaje. Y ahí, en esa parte, está la parábola del buen samaritano. Entonces, el contexto general de la parábola es el viaje a Jerusalén, que es del 9:51 al 19:27. Ese es el contexto general. No hay que sacar al texto fuera de su contexto. En esa parte están las enseñanzas de Jesús a sus discípulos. El camino a Jerusalén significa el martirio, la entrega a Dios, subir a cumplir el ministerio profético, el ministerio mesiánico de Jesús. Y ahí, en ese caminar, hay mucha instrucción a los discípulos, mucha enseñanza. Entonces, ese es el contexto general. Ahora, ¿cuál es el contexto inmediato del texto? Porque tenemos que analizar el contexto general y el contexto inmediato. El contexto inmediato, o sea, el texto que está antes de la parábola es cuando Jesús escoge a los 72 discípulos o seguidores y los envía a predicar, ¿no? Y cuando van a predicar, hay sanidades y ellos regresan contentos. Señor, se nos sujetan los demonios, hay sanidades. Y Jesús le dice que no se gocen solo por eso, sino que se gocen de que sus nombres estén escritos, que sus nombres estén registrados en el cielo. Y luego Jesús se regocija y dice, gracias Padre, porque he revelado estas cosas a los niños y se les ha escondido a los sabios. O sea, está hablando de los niños, que son los humildes, y está diciendo que se lo ha escogido, que ha escondido a los sabios. ¿Y con qué empieza la parábola? Empieza con un sabio, con un experto en la ley de Moisés. Entonces, la parábola se introduce con un personaje que es sabio y entendido, que quiere poner a prueba a Jesús. Entonces, Jesús está contraponiendo, ¿no?, la humildad del niño con la sabiduría de los expertos en la ley. Y en el contexto inmediato, mis hermanos, hay una parábola que es la parábola del hijo pródigo. ¿Y quién me dice, mis hermanos, dónde empieza esa parábola? ¿O cuál es el contexto de esa parábola? ¿Alguien me puede dar un aporte para poder entender más o menos esta parte? La parábola del hijo pródigo. A ver, por favor, la parábola del hijo pródigo. ¿Quién me dice dónde se encuentra? En la parábola del hijo de la oveja perdida, hermano. Ya, pero ¿dónde empieza esa parábola? La parábola del hijo pródigo. A ver, por favor, participen.
Lucas 15, Ya, Lucas 15, ¿qué? versículo 11 ¿Hasta dónde va? al 32. Ya, Lucas 11, Lucas 15, 11 al 32. Ahí, ese es el contexto literario de la parábola. Porque este sí es un poco más complicado de encontrar su contexto. ¿Quién me dice cuál es el contexto literario de esa parábola? El contexto inmediato de esa parábola. Pues es un hombre que tenía 2 hijos. Entonces narra pues la historia de lo que vio este padre con su hijo menor. Muy bien, mi hermana Anraxa. Pero ¿cuál es el contexto inmediato? ¿Por qué Jesús dice esa parábola? ¿Por qué la dice? ¿Por qué Jesús dice esa parábola? Claro, dice ¿no? Que un padre tenía 2 hijos, ¿no? Y que el menor le pide la herencia y se va y vive perdidamente. Pero ¿por qué Jesús pone esa parábola? ¿Por qué Jesús dice esa parábola? ¿Cuál es el contexto inmediato? Para explicarnos cómo pues él, aunque nosotros estemos perdidos, pues va a ver, nos va a mirar como un padre. Entonces, que nos ama, vaya. Entonces, pues no importa lo que hagamos, no importa lo que hayamos hecho, pues siempre vamos a tener refugio en él. Esa es la hermenéutica, mi hermana Araxa, pero desde el exégesis, ¿cuál es el contexto inmediato de ese texto, de la parábola del buen samaritano? Mire, yo quiero que vayan ahí al mismo capítulo 15, pero en el 1. Lean el capítulo, por favor, hermana Araxa, si puede leer el versículo 1 y 2. Dice, se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Muy bien. Ahí, ese es el contexto inmediato de la parábola del hijo pródigo. O sea, Jesús no lo dice del aire. O Lucas no lo pone ahí a la parábola porque lo quiere poner. Simplemente, no. Lucas dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Ah, se acercaban los publicanos y pecadores. Miren, los pecadores y publicanos. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este come con pecadores, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y en el 3 dice, entonces le refirió esta parábola, en el 3, diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Y ahí habla de la oveja perdida. Y después sigue y habla de la moneda perdida. Y sigue y habla de la parábola del hijo perdido. O sea, hay 3 parábolas juntas que hablan de lo perdido y lo hallado, pero su contexto inmediato es de que Jesús está con los pecadores y publicanos y los fariseos murmuran y dicen, este come con pecadores. Y entonces, en respuesta, Jesús les da estas 3 parábolas. La de la moneda perdida, la de la oveja perdida y la del hijo perdido. O sea, el contexto inmediato
hay que conocer el contexto inmediato. ¿Por qué Jesús dice esto? ¿O por qué Lucas lo pone ahí? ¿Me están entendiendo? Amén, hermano. Ok. Entonces, hay que ser consciente de lo que estamos haciendo. O sea, el exégesis busca eso. ¿Cuál es el contexto inmediato? Ah, los publicanos están criticando a Jesús porque se sienta a comer con ellos. Y Jesús dice que un hombre tenía 100 ovejas y deja las 99 y va y la busca. Y cuando encuentra, hace fiesta. Una mujer pierde una moneda y la busca y mueve todo y la busca y hace fiesta. Un hombre tenía 2 hijos. El menor se va, se pierde y cuando vuelve, hace fiesta. O sea, la parábola no está aislada. La parábola es una respuesta a la crítica de los fariseos y publicanos. ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Y a quién representa el hijo mayor? A los publicanos y fariseos. Tanto tiempo estando yo contigo, le dice, y no has matado ni siquiera un cabrito para mí, y tu hijo que vuelve y le haces una fiesta, parafrasear, si fueran parafraseando a los fariseos, tanto tiempo estamos aquí cumpliendo 613 mandamientos, cumpliendo el sábado, ayunando, dando el diezmo del granito de mostaza, y tú vienes y te sientas a comer con estos pecadores. Entonces, ese es el contexto inmediato. En el caso de la parábola del buen samaritano, el contexto inmediato es que cuando los discípulos vuelven, Jesús les dice, y vuelven alegres porque se sujetan los demonios, y dice, no se alegren de eso, sino alégrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Esto que ustedes hacen de llevar el mensaje del reino, de librar a los oprimidos, Dios no se lo reveló a los sabios, no se lo reveló a los entendidos, no se lo reveló a los que conocen la ley, se lo ha revelado a ustedes, humildes niños. Y luego lanza la parábola del buen samaritano. O sea, opone el pensamiento de los humildes contra el pensamiento de los sabios. Ese es el contexto inmediato. Entonces aquí Jesús ya no está diciendo, yo voy a hablar de los humildes, no de los sabios. Y el reino de Dios, el mensaje del reino, ha sido revelado a los humildes, no a los sabios. ¿Entendieron, mis hermanos? Sí, pastor. Entonces, el contexto, bueno, lo que estábamos analizando del hijo pródigo, usted dijo cuál era el contexto inmediato. Y si vamos al contexto general, entonces, en este caso, ¿qué sería? El contexto general está dentro del viaje a Jerusalén, también está ahí. Está dentro del mismo contexto general de la parábola del buen samaritano. O sea, está en la enseñanza a sus discípulos camino a Jerusalén. Ahí, en el camino a Jerusalén, se aprende a ser discípulos. ¿Ah? En el camino a Jerusalén se aprende a ser discípulo. Está dentro del mismo contexto general, está en el viaje a Jerusalén. Es el contexto general de la parábola del hijo pródigo y de la parábola del buen samaritano. El contexto general se encuentra en esa parte. Y el contexto inmediato habla de los humildes y contrapone a un sabio. Y en el de la parábola del buen samaritano es una respuesta a la crítica de los fariseos. Por eso Jesús lanza
la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. Y en ambas parábolas hay una fiesta. Hay una fiesta. Por el hijo que se encuentra o por la oveja que se encuentra o por la moneda que se encuentra. Hay una alegría, hay un gozo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, pastor. Bueno, yo con el ejemplo que usted dio, no sé si estoy bien lo que estoy analizando. Entiendo que el contexto literario es tal cual, directamente la parábola, o en este caso estamos hablando de una parábola, entonces yo entiendo que es como tal, el contexto literario tal cual, sin salirse de ese contexto, ¿no? Entonces yo entendí que el contexto inmediato era como que buscar por qué se escribe el texto o el sentido del contexto literario. No sé si estoy bien o mal. Ya. El Y contexto entonces, literario tiene que ver mayor. Sí, le escucho, le escucho, le escucho. y entonces lo que no me queda como tal, como la definición, entonces, ¿cómo yo puedo buscar el contexto general? Usted dice que es como que si englobara en sí, antes de exponer las parábolas, en este caso, como que englobar en general el porqué de tantas parábolas. No sé si estoy en lo correcto o podría explicarme un poco mejor esa parte para entenderle bien, A por ver, favor. a ver. Sí, sí, ya mire. El contexto general, yo hago mi estructura del texto, identifico en qué parte de mi estructura está la perícopa que escogí, ¿no? Y hago una pequeña chequeada, una pequeña mirada de esa parte, ¿no? Y ya vimos una pequeña mirada de esa parte ¿no? del camino a Jerusalén, que va del 9:51 al 19:27. Entonces, en toda esa parte significa que Jesús instruye a sus discípulos que va camino a Jerusalén. Entonces, Lubico está dentro de esa parte, está dentro de esa parte del texto. Ese es su contexto amplio, su contexto más amplio, ¿no? Luego veo el contexto inmediato. Y el contexto inmediato es lo que está antes del texto y lo que está después. ¿Me entienden? O sea, ¿qué dijo antes y qué hice después? En este caso de la parábola del buen samaritano, leemos la parábola la parábola del hijo pródigo. Leemos la parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos, el uno se fue, malgastó el dinero, todo, ¿no? Y volvió arrepentido y el padre le hace una fiesta. Pero ¿qué hice antes para que ese relato salga a la luz? ¿Qué hice antes? ¿Por qué Lucas hace que ese relato salga a la luz? ¿Por qué? ¿En qué contexto? Entonces, ¿cuál es su contexto inmediato? Y cuando vamos al contexto inmediato, nos damos cuenta que es una respuesta a la crítica de los fariseos. Y eso está en el mismo texto. Por eso, cuando vamos a hacer exégesis, no leamos solo el texto que vamos a hacer exégesis. Leamos todo el libro. Y leamos el texto que vamos a hacer exégesis, pero leamos capítulos antes y capítulos después para ver dónde empieza o cuál es su contexto inmediato y dónde termina. Por ejemplo, yo leí para la parábola del buen samaritano, yo leí texto antes. Por ejemplo, del 10 al 1 al 24, me habla de que Jesús envía a sus discípulos. Escoge a 72 y los envía a predicar el mensaje del reino. Y hacen liberaciones, ¿no? Y se alegran y se gozan por eso. Y Jesús le dice, oye, no se gocen por eso. Mejor gócense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida, en el cielo. Y luego Jesús se alegra y dice, gracias Padre, porque estas cosas del reino no se los mostraste a los entendidos, se los mostraste a los pequeños, a los niños.
a los humildes. Y luego pone un relato de un hombre muy sabio, que es de un hombre que se acerca a Jesús para preguntarle sobre el mandamiento más importante. Y Jesús le responde con una parábola, que es la del buen samaritano. Entonces, hay que leer un poquito antes y un poquito después para ver dónde empieza y dónde termina. ¿Me entendieron? ¿Me entendió, hermana Claudia, o no he sido claro? Y hermano, Sí, sí, todo bien. Gracias. Ok, mi hermana Claudia. Si no, sé por qué Jesús lo pone ahí o por qué Lucas lo pone ahí. Ni siquiera sé, simplemente predico la parábola. Ah, pero no me doy cuenta que esa parábola es una respuesta a la crítica de los fariseos y publicanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el contexto general, ya sabemos, el contexto general es el viaje a Jerusalén, el contexto inmediato, lo que está antes, lo que está después, y los límites del texto. Tengo que delimitar mi texto. ¿Dónde empieza y dónde termina? No puedo coger un pedacito nada más. Tengo que ver dónde empieza todo ese pensamiento y dónde termina. Porque yo no puedo mutilar el pensamiento del autor. Yo no puedo coger un pedacito nada más para decir, acá quiere decir esto. Tengo que coger todo el pensamiento. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano empieza en el versículo 25. Y empieza con una partícula en griego que es kai y du. Y mira, o he aquí, hay un giro ahí, dice, he aquí, un experto en la ley, o sea, cambia ya el pensamiento, porque primero está hablando de los sabios y entendidos, y después hace un cambio brusco, dice, he aquí, hay un quiebre ahí ya, está empezando otro relato, he aquí, un experto en la ley se acercó a Jesús. Entonces ya no tiene nada que, nos damos cuenta que ya no tiene nada que ver con lo que está arriba. Es otro relato, hay un cambio ahí. Entonces ahí empieza y termina en el versículo 37, cuando Jesús le dice, anda y haz lo mismo, con un mandato de Jesús. Entonces, tengo que ver, de fijar mis límites del texto, dónde empieza y dónde termina. ¿Me entendieron? sí, hermano. Entonces, yo no puedo coger solamente Lucas 10, 25 o 26 o el 27 nada más o el 28. No, la perícopa es del 25 al 37. No lo puedo mutilar. Y si me preguntan dónde empieza y dónde termina el relato de la parábola del hijo pródigo, empieza en el 15:1 y termina en el 32, en el 15:32, porque sabemos que todas esas tres parábolas son una respuesta a Jesús por la crítica de los fariseos. Pero puedo coger parábolas por separado, pero puedo hacer alusión a su contexto. Ya sé cuál es el contexto. ¿Me entienden? Sí. Después de esto, después de analizar el contexto general, después de analizar el contexto inmediato y después de delimitar mi texto, recordemos que un texto es un tejido estructurado por pensamientos y por eso tengo que fijar los límites del texto, dónde empieza y dónde termina. Y de ahí, después de eso, hago mi estructura del texto.
Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, empieza con una pregunta. El texto dice que un maestro, he aquí, dice, un maestro de la ley se acercó para tentar a Jesús, o perdón, para preguntarle, maestro, ¿cuál es la vida eterna? ¿Cuál es el mandamiento para dar la vida eterna? Por eso yo he puesto ahí, en mi estructura, miren, yo he puesto acá, primera pregunta. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Miren, ahí dice, 1, primera pregunta, el mandamiento para dar la vida eterna. Y va del versículo 10 al capítulo 25 hasta el 28. Perdón, capítulo 10, 25 al 28. Mire, pregunta malintencionada del maestro de la ley, versículo 25. Dice el texto que un maestro se le acercó para tentarle. Ojo, que su pregunta no es honesta, es una pregunta que busca tentar a Jesús. ¿Y cuál es su pregunta? Prácticas para dar la vida eterna. ¿Qué debo hacer para dar la vida eterna? ¿Y Jesús qué hace? ¿Le contesta? ¿Le dice, esto es? No, no le dice qué es. No dice, esto no. ¿Cuál es? Señor, ¿cuál es el mandamiento para dar la vida eterna? Le dice, no, este es el mandamiento, no. Le contesta con una contrapregunta. Jesús le hace una contrapregunta al maestro de la ley. ¿Y qué hace? Lo remite a la ley y lo remite a su interpretación. ¿Qué está escrito? Le dice. ¿Cómo lees? Y hay una respuesta del maestro de la ley. ¿Y qué hace el maestro de la ley? Recita el Deuteronomio. Dice, amar a Dios. ¿Y cómo se ama a Dios? Con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ahí estamos viendo la estructura, mire. Ahí se está siguiendo el pensamiento del autor. Toda la construcción del texto se está yendo. Mira, hay una pregunta malintencionada del maestro de la ley. ¿Qué debo hacer para dar la vida eterna? Hay una contrapregunta de Jesús, es decir, Jesús no le dice, oye, haz esto, haz lo otro, no, no. Le pregunta, lo remite a la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo lo interpretas? Y la respuesta del maestro de la ley es, recita el Deuteronomio. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Mm? Y luego hay un mandato de Jesús. Y le dice, ¿qué le dice Jesús? Ah, ve y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo. Esa es la primera parte, porque este texto, o sea, lo vamos estructurando y lo vamos analizando. Esa es la primera parte de la estructura del texto. Y la segunda parte es una segunda pregunta. Es otra pregunta. ¿Y sobre qué pregunta ahora? Pregunta, ya no pregunta por el mandamiento más importante. Ahora pregunta sobre el prójimo. Ahora le pregunta sobre el prójimo. Por eso yo le he puesto en la segunda parte, o en la segunda pregunta he puesto sobre el prójimo y desarrollo de la parábola del buen samaritano. Entonces, empieza con una nueva pregunta y lo hace con el fin de justificarse. Mire, ojo, sus dos preguntas, la primera no es honesta. Lo hace porque quiere tentar a Jesús. Y la segunda lo hace para justificarse de haber quedado en vergüenza. ¿Y qué le pregunta? Acerca del prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús nuevamente no le responde. ¿Qué hace Jesús? Al contrario, Jesús le hace otra pregunta, donde le narra la parábola del buen samaritano. ¿Y quién es el prójimo de la persona de la persona que cayó herida? Pero desarrolla primero la parábola. Mire, y Jesús empieza con una introducción al relato y pone un hombre, un personaje desconocido, que puede ser cualquier ser humano, puede ser tú, puede ser yo, puede ser cualquier persona, un hombre desconocido. ¿Cuál es el escenario? El camino de Jerusalén a Jericó. ¿Y qué pasó con el personaje?
el personaje fue víctima de ladrones. Personaje víctima de ladrones en el versículo 30. ¿Y qué pasó? ¿Qué le hicieron? Le quitaron su ropa. Lo encontramos en el versículo 30. ¿Qué más? Lo golpearon. Está en el versículo 30. ¿Qué más? Lo dejaron medio muerto. Está en el versículo 30. Pero el personaje no solamente fue víctima de ladrones, también fue víctima de la indiferencia de los religiosos. Y eso está en el versículo 31 al 32. Por ejemplo, vemos primero la indiferencia del sacerdote. Versículo 31. ¿Qué hizo el sacerdote? Se desvió y siguió de largo. Luego vemos la indiferencia del levita. ¿Qué hizo el levita? Se desvió y siguió de largo. Pero el personaje no solamente fue víctima de los delincuentes y de los religiosos, sino que también fue, se puede decir, víctima de la compasión. ¿Y de quién fue víctima de compasión? La compasión de un samaritano. ¿Y cuáles son los actos de compasión? Mire, como punto 4, perdón, disculpen, estoy un poco con gripe. Miren, en el punto 4, que ven en mi pantalla, que va del versículo 33 al 35, habla de la compasión del samaritano. Mira, y los actos de compasión, y compasión del samaritano en el 33 porque no pasó de largo, se acercó a él. ¿Y cuáles son los actos de compasión? Que están en el versículo 34, 35, miren. El primero es que se acercó a él. Segundo, le curó las heridas con vino y aceite. El tercero es que le vendó las heridas. Cuarto, lo montó sobre su cabalgadura, sobre su propia cabalgadura. Quinto acto de compasión, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. El sexto acto de compasión es que pagó por el cuidado de la víctima. Y ahí viene la pregunta de Jesús al maestro de la ley, en el versículo 36. ¿Cuál de estos mostró ser el prójimo entre los religiosos y el samaritano? ¿Y cuál es la respuesta del maestro de la ley? El que tuvo compasión. Ahora, Jesús le da nuevamente un mandato. Y le dice, ve tú y haz lo mismo. Compórtate como el samaritano. Vemos que la primera parte del relato termina con un mandato y la segunda parte del relato termina con un mandato. ¿Están entendiendo, mis hermanos, acerca de la estructura? Sí, Sí. pastor. Aquí quiero entrar, aquí miren, por ejemplo, miren, aquí yo he copiado una parte de la parábola, hermana Naxa, para tratar de hacer una estructura para que más o menos puedan entender cómo se hace una estructura. Hermana Araxa, por favor, puede dar lectura a esa parte del pasaje. Está en la diapositiva. Si no puede mi hermana Araxa, mi hermana Claudia, por favor, si puede dar lectura. Sí, pastor, aquí estoy. A ver, por favor. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús, se puso de pie y le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Muchas gracias,
mi hermana Claudia. Miren, esta es la parte, una parte del texto. ¿Cómo hacemos para hacer una estructura literaria? Vamos a hacerla, miren. Esta es una primera parte. Mire, si se dan cuenta, aquí empieza con una pregunta. Le hizo esta pregunta. Y acá también habla de pregunta. Mira, está subrayado, pregunta. Preguntó a Jesús. ¿Cómo le pondrían ustedes a esta primera parte del relato que está de colores? ¿Qué nombre le pondrían? Para ponerlo, para escribirlo ahorita. De acuerdo a lo que ha leído nuestra hermana Claudia, ¿qué título le pondrían a esta parte del relato? A ver. A ver, ¿Cómo ¿alguien quiere heredar el reino participar? de Dios? ¿Ah? ¿Alguien quiere ¿Cómo heredar participar? el reino de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo heredar el reino de Dios? Amén. ¿Ya alguien tiene otra propuesta? ¿Alguien tiene otra propuesta? Pues en la estructura del texto que usted mencionó como ejemplo, empezaban con las primeras preguntas, ¿no? ¿Una pregunta? Claro, hay una primera pregunta, porque en esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús. Se puso de pie y le hizo esta pregunta: maestro, ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? Jesús respondió: ¿qué está escrito en la ley? Puede ser la primera pregunta de Jesús, o la primera pregunta, ¿no? Ujú. ¿Cómo era el reino de Dios? Eso es una estructura más homilética que exegética. En la estructura exegética hay que apegarse más al texto. Por ejemplo, si estoy hablando, puede ser primera pregunta, dos puntos, sobre la vida eterna, sobre el mandamiento más importante para la vida eterna. ¿Y de dónde va eso? Va desde el versículo 25, ¿hasta dónde va a ver? ¿Quién me dice? 27. No. ¿Hasta el 37? No. Hasta que termina, puede ser hasta que termine
28 hasta el 28, que termina la idea de esa pregunta, desde que empieza hasta que termina. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, hermano. Ya, miren. Primera pregunta sobre el mandamiento más importante para la vida eterna. ¿Y dónde va? Va desde el 25 hasta el 28. Hasta ahí termina. Hasta ahí termina. ¿Ve? Ahora, dice, en esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús. Y le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué va a hacer para dar la vida eterna? Hasta ahí termina la primera pregunta. Entonces aquí le ponemos, ¿cómo le pondríamos? ¿Cómo le pondríamos? Porque primera pregunta es de todo el texto, pero ahora hay que desglosar el texto, hay que desglosarlo, hay que dividirlo. ¿Cómo le pondríamos? Yo le pondría, Días. ¿Cómo le pondría a mi hermana? A ver. La pregunta tal cual, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? En estos podría ser pregunta del maestro de la ley, podría ser. Primera pregunta del maestro de la ley. Primera pregunta del maestro de la ley. Ahora, en el versículo 26, ¿cómo le pondrían? ¿Cómo La le pondrían? respuesta de Jesús. Respuesta de Jesús, muy bien. Respuesta de Jesús. Ahora, Buenas tardes, pastor. Qué pena la demora, es que estaba en una diligencia. Ahorita llegué. Buenas tardes a todos. muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi hermano Jesús Vaquerano, muy buenas tardes. Bendiciones. Ya. Estamos haciendo la estructura literaria de la primera parte del Evangelio de Lucas, de la parábola del buen samaritano. Ahora, tenemos primera pregunta del maestro de la ley. Tenemos respuesta de Jesús. En el 27, ¿cómo le pondrían? ¿Cómo le pondrían? Respuesta del hombre. Respuesta del hombre. Sí, Respuesta del maestro claro. de la Respuesta del maestro de la ley. Sí, por favor. Respuesta del maestro de la ley. ¿Ves? Mira, tenemos la primera pregunta del maestro de la ley. Tenemos la respuesta de Jesús. Tenemos la respuesta del maestro de la ley. Y ahora, en el 28, ¿cómo le pondrían? ¿Cómo le pondrían en el versículo 28? Mm,
¿Cómo le pondría a mi hermana Arax? Mm, Le podría, no sé, como pues que sería como una conclusión o la respuesta final. Bien contestado, dijo Jesús. Haz esto y vivirás. Hay un mandato. Podemos ponerle mandato de Jesús. Mire, hay una pregunta del maestro de la ley, hay una respuesta de Jesús, hay una respuesta del maestro de la ley y hay un mandato de Jesús. Y eso se repite en la segunda parte del versículo. Miren. Miren. Hay una pregunta en el versículo 25. Hay una contrapregunta porque Jesús no le da una respuesta. En el versículo 26. Y hay una respuesta en el versículo 27. En la segunda parte, en el versículo 29, hay una pregunta. En el 30 al 36 hay otra contrapregunta. Ahí está la parábola del buen samaritano. Y Jesús no le responde. Le dice, ¿quién fue el prójimo del hombre herido? Le responde con otra contrapregunta. Y hay un mandato. Haz esto y vivirás. Miren, ahí está, miren. Primera pregunta, el mandamiento para dar la vida eterna. 10, 25 al 37. Perdón, 10, 25 al 28. Segunda pregunta, sobre el prójimo y el desarrollo de la parábola del buen samaritano. Mira, hay una primera pregunta en el versículo 25. En el versículo 29 hay otra pregunta. La primera pregunta es, ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? La segunda pregunta es, ¿quién es mi prójimo? En el versículo 29. La contrapregunta es de Jesús. No le da una respuesta, sino le da una contrapregunta. ¿Cómo lees? ¿Cómo interpretas? Y en la otra contrapregunta es, ¿quién fue el prójimo del hombre herido? Hay una respuesta del maestro de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y la otra respuesta es, el que tuvo compasión. Y en el mandato es, ve y haz lo mismo, en ambos lados. Miren, lo seguimos viendo. Perdón. Ve y haz lo mismo. Miren, mis hermanos, volvemos a esto. Creo que estamos terminando, Pastor Israel. Pastor Israel, estamos terminando, creo ya. ¿Estamos con el tiempo? Ya, para terminar aquí, mis hermanos, miren. En esto se presentó un maestro de la ley para poner a prueba a Jesús. Miren, ahí está. Primera pregunta del maestro de la ley. Jesús respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo le? Ah, mira, pero Jesús no responde directamente. Jesús responde con preguntas. Entonces, aquí está mal, no es respuesta de Jesús, sino sería contrapregunta de Jesús. Sería respuesta de Jesús y sería contrapregunta, ¿no? Porque le ha hecho otra pregunta. Es decir, Jesús no le dice, ya, el primer mandamiento es esto. Jesús no le responde. Jesús no le dice, ama a tu prójimo. No. Jesús dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces, así vamos armando la estructura del texto. Y lo podemos seguir desglosando, Mire, primera pregunta del maestro de la ley. ¿Qué le pregunta? ¿Cuál es la primera? A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién quiere poner rapidito para terminar? Hermano Andrés, ¿cómo le pondría? Primera pregunta, ¿qué le pondría?
Pregunta cómo heredar el reino de Dios, hermano. Ah, mire, ahí está, mire. Porque le pregunta acá. ¿Qué es para la vida eterna? Ah, mira, la pregunta es sobre la vida eterna. Sobre la vida eterna. Sobre la vida eterna. Y la otra, mire. La vida eterna, acá está, mire. ¿Qué debo hacer para la vida eterna? Mira, ahí está, bien. Primera pregunta del maestro de la ley. Sobre la vida eterna. Ahí está. Respuesta de Jesús. ¿Qué le responde Jesús? Pastor Israel, ya estamos, creo, con tiempo. Me confirma, por favor, para ir terminando. ¿Cuál es la contrapregunta de Jesús? Ya terminamos. Sí, sí, ya. Entonces, ¿cuál es a ver, terminamos aquí. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿O cuál es la contrapregunta? Miren, lo remite ¿a dónde lo remite? A las escrituras, al libro de la ley. A la ley. Lo remite a la ley. ¿Y a qué más? ¿A qué? Lo manda a analizar el texto, hermano. A su Interpretación. interpretación. Respuesta de Jesús, una contrapregunta. Lo remite a la ley y lo remite a su interpretación. ¿Cómo lees? ¿Cómo interpretas? ¿Ves? Ahí vamos armando ya la estructura del texto. Así se arma la estructura del texto. Todo sale del mismo texto. Simplemente le vas poniendo títulos, nada más. Lo vas desglosando para ir viendo el pensamiento del autor. Muchas gracias, mis hermanos. ¿Alguna consulta, algo para terminar, para cerrar? Hoy día voy a subir las diapositivas y voy a poner algunos materiales ahí para que se puedan ayudar y avancen con sus trabajos de exégesis. Le voy a dejar una muestrita ahí, una pequeña muestra de los pasos que van a seguir para que se guíen, por favor. ¿No hay ninguna consulta? ¿Puedes regresarle tantito a lo anterior? Por favor, pastor. ¿Esto? No, en el esa. Gracias. Aprendan a hacer su estructura. Cuando hagan la estructura, el texto se va a volver muy rico, muy hermoso. Aprendan a hacer la estructura. En la estructura hay riqueza. Practiquen eso. Será con el tiempo, no es de que hoy día son expertos, sea con el tiempo. Muchas gracias, mis hermanos, y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, Pastor Israel. Gracias, hermano. Gracias, pastor. Mario, Gracias. gracias a usted, pastor. Dios los Muchas bendiga. gracias. Gracias. Continuamos con la siguiente clase. Gracias. ¿Te cortas?